Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde celebramos el amor en todas sus formas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para suspirar, porque hoy tenemos una historia que literalmente les va a derretir el corazón. Prepárense para un festín de amor y romanticismo, porque vamos a sumergirnos en una de las sorpresas más dulces y conmovedoras que Kerem Bürsin le ha dado a Hande Erçel. Sí, has oído bien. Hoy vamos a diseccionar ese regalo romántico que hizo temblar las redes sociales y nos demostró una vez más que el amor verdadero existe. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme del bueno, el amor del verdadero, y las historias que te hacen creer en la magia, te invito a suscribirte. Sí, justo aquí abajo. No te arrepentirás. Tenemos contenido nuevo cada semana y no te querrás perder nada. Y si ya eres parte de esta familia, sabes que tu apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por estar aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta increíble historia de amor. Recuerden esos días en los que Kerem y Hande eran la pareja del momento. No podíamos dejar de verlos juntos, de leer sobre ellos, de admirar su química en la pantalla y fuera de ella. Su relación era como un cuento de hadas moderno, llena de momentos mágicos, gestos románticos y una conexión innegable. Y por supuesto, en medio de todo ese torbellino de amor, hubo un regalo que destacó por encima de todos los demás. Uno que demostró la profundidad del sentimiento de Kerem por Hande. Para entender la magnitud de este regalo, tenemos que recordar un poco el contexto de su relación. Ellos no solo eran compañeros de trabajo, eran amigos, confidentes, amantes. Habían construido una base sólida de respeto, admiración y cariño mutuo. Cada pequeño detalle, cada mirada, cada sonrisa compartida, era una prueba de su amor. Y Kerem, siendo el romántico empedernido que es, siempre se esforzaba por demostrarle a Hande cuánto significaba para él. Ahora, entremos en materia. Se trataba del cumpleaños de Hande. Un día especial que Kerem quería hacer inolvidable. Todos sabíamos que él iba a preparar algo especial, pero nadie se imaginaba el alcance de su sorpresa. Días antes del cumpleaños, las redes sociales ya estaban en llamas, con fans especulando sobre qué podría estar tramando Kerem. ¿Un viaje sorpresa? ¿Una serenata romántica? ¿Un montón de flores? Las teorías eran infinitas. Los foros de fans ardían, llenos de conjeturas y esperanzas. Algunos incluso recordaban aniversarios significativos en sus vidas, buscando patrones que pudieran dar alguna pista. La histeria colectiva era palpable. Se hacían encuestas sobre el regalo más probable, y los resultados cambiaban cada hora. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando el gran momento. Y cuando finalmente llegó el día, Kerem superó todas las expectativas. No se trataba solo de un regalo material. Se trataba de una experiencia, de una manifestación tangible de su amor. Lo que hizo fue, le regaló una estrella. Sí, lo han oído bien. Kerem Bürsin literalmente compró una estrella y la bautizó con el nombre de Hande. No solo eso, sino que eligió una estrella especialmente brillante, una que pudiera ser visible desde la Tierra con relativa facilidad. Se rumoreaba que había pasado horas investigando constelaciones, buscando la perfecta, la que mejor representara la belleza y la luz de Hande. Imagínense la escena. Hande rodeada de amigos y familiares, recibiendo este regalo tan especial. Un certificado oficial, una carta escrita a mano por Kerem explicando el significado de este gesto, y las coordenadas exactas para encontrar su estrella en el cielo nocturno. La fiesta de cumpleaños estaba llena de celebridades y amigos cercanos. La atmósfera era eléctrica con música suave y luces tenues creando un ambiente íntimo y romántico. Cuando Kerem presentó el regalo, el silencio cayó sobre la multitud. Todos estaban expectantes, conteniendo la respiración. Hande, visiblemente conmovida, aceptó el certificado con manos temblorosas. ¿Pero por qué una estrella? Más allá del evidente simbolismo romántico, una estrella representa la eternidad, la constancia, la luz que guía en la oscuridad. Kerem le estaba diciendo a Hande de una manera poética y profunda, que su amor era eterno, que siempre estaría a su lado, brillando como una estrella en la noche. Era una promesa silenciosa, un voto de lealtad grabado en el firmamento. Una estrella, a diferencia de cualquier otro objeto material,
es para siempre. Supera el tiempo y el espacio, y permanece como un faro de esperanza y amor. La reacción de Ande, por supuesto, fue impagable. Las fotos y vídeos que circularon en las redes sociales la mostraban visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Se podía sentir su felicidad a través de la pantalla. Era evidente que este regalo había tocado lo más profundo de su corazón. Se abrazaron durante un largo rato, en un abrazo que parecía encapsular todo el amor y la admiración que sentían el uno por el otro. Los presentes no pudieron evitar soltar suspiros y secar sus propias lágrimas. Y la carta que Kerem le escribió a Ande era aún más conmovedora. En ella le expresaba su admiración, su cariño y su agradecimiento por haber entrado en su vida. Le decía que Ande era su estrella, su inspiración, su razón para sonreír cada día. Era una carta llena de honestidad, de vulnerabilidad y de amor incondicional. No era una carta vacía llena de clichés románticos, era una declaración sincera de sus sentimientos más profundos. Hablaba de los pequeños momentos que habían compartido, de las risas y las lágrimas, de los desafíos que habían superado juntos. Describía cómo Ande había transformado su vida, llenándola de luz y alegría. Este regalo, por supuesto, generó una ola de reacciones en las redes sociales. Fans de todo el mundo se derritieron ante la idea de que Kerem le hubiera regalado una estrella a Ande. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Todo el mundo hablaba de este gesto romántico, celebrando el amor verdadero y suspirando por tener una historia similar. Artistas y celebridades de todo el mundo se unieron a la conversación, expresando su admiración por la pareja y su increíble conexión. Era un fenómeno global que trascendía fronteras y culturas. Pero más allá del impacto mediático, lo importante de este regalo es el significado que tenía para Kerem y Ande. Era una prueba de que el amor puede manifestarse de maneras inesperadas, de que los gestos más simples pueden ser los más poderosos. No se trataba de gastar una fortuna en algo material. Se trataba de conectar a un nivel más profundo, de expresar los sentimientos de una manera creativa y significativa. Era una muestra de que el amor verdadero no necesita de grandes ostentaciones para ser genuino. Este regalo nos enseña que el amor verdadero no se mide por el tamaño del regalo, sino por la intención que hay detrás de él. Nos recuerda que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, que las palabras sinceras tienen un poder increíble, y que el amor, cuando es genuino, puede hacer que todo sea posible. Nos muestra que el romanticismo no está muerto, y que aún existen personas capaces de gestos grandiosos y llenos de significado. Y aunque su relación haya terminado, este gesto queda como un testimonio del amor que sintieron el uno por el otro. Un amor que inspiró a miles de personas alrededor del mundo, que nos hizo creer en la magia, y que nos demostró que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Aunque el final de su historia no sea el que todos esperábamos, el recuerdo de los momentos felices y los gestos de amor permanecerán para siempre. Es importante recordar que las relaciones evolucionan, y que a veces los caminos se separan. Pero el amor que Kerem y Ande compartieron siempre será parte de su historia. Y este regalo, estrella bautizada con el nombre de Ande, seguirá brillando en el cielo nocturno, recordándonos la belleza del amor verdadero. Esa estrella ahora conocida como Ande se ha convertido en un símbolo de esperanza y de la perdurabilidad del amor, incluso cuando las circunstancias cambian. Después de la ruptura, algunos fans especularon sobre si Kerem había intentado recuperar la estrella, pero la verdad es que una vez que una estrella es bautizada, el nombre permanece para siempre. Es un recordatorio constante de la conexión que existió entre ellos, un lazo que, aunque roto, siempre estará presente en el universo. Entonces, mis corazones románticos, hemos llegado al final de esta historia llena de amor y emoción. Hoy hemos diseccionado el romántico regalo de Kerem a Ande, esa estrella que simboliza un amor eterno. Vimos cómo este gesto superó las expectativas y derritió corazones en todo el mundo. Recordamos que el amor verdadero se encuentra en los detalles significativos y que, aunque las relaciones cambien, los momentos compartidos perduran en el tiempo. Reflexionamos sobre el hecho de que incluso en la ruptura, el amor puede dejar un legado de belleza y esperanza. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Me encanta poder traerles contenido que les haga suspirar, creer en el amor y llenarse de energía positiva. Y recuerden, el amor no siempre tiene un final feliz, pero siempre vale la pena experimentarlo.
Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este regalo de Kerema Ande? ¿Creen que los gestos románticos son importantes en una relación? ¿Alguna vez han recibido o dado un regalo que los haya conmovido profundamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que el hecho de que ahora ya no estén juntos le quita valor al gesto? ¿O creen que sigue siendo un hermoso recuerdo de un amor que fue intenso y significativo? Y antes de despedirme, quiero recordarles que el amor está en todas partes. Solo tenemos que abrir nuestros corazones y estar dispuestos a recibirlo. No importa si estamos en pareja o solteros, el amor puede manifestarse de muchas maneras, en la amistad, en la familia, en el cuidado de uno mismo. El amor propio es fundamental para poder amar a otros de manera sana y completa. Y ahora sí, mis corazones románticos, ha llegado el momento de decir adiós. Pero antes quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las historias de amor. Y si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta hermosa comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.